En esta ocasión les voy a explicar otros ejercicios de desigualdades con un grado mayor a 1. Vamos a ver un ejemplo para ver de qué se trata. El primer caso es el siguiente. Tenemos la siguiente ecuación, la siguiente desigualdad que dice x cuadrada menos x menos 12 mayor que 0. Entonces, en estos casos, lo primero que se debe de hacer es factorizar el polinomio. Podemos tener aquí, en este caso es un polinomio grado 2, podemos tener uno grado 3, grado 4. Vamos a ver algunos otros ejemplos en este mismo video. Y quiere decir que, entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar. Por lo tanto, el producto de la factorización de este trinomio nos queda como x menos 4 y x más 3. Ahora, lo que sigue es encontrar las raíces, porque a partir de estas raíces, lo que vamos a hacer con ello es determinar los intervalos válidos para esta desigualdad. Por lo tanto, quiere decir que esta primera raíz es x igual a 4, o también tenemos la otra que sería x más 3 igual a 0, y despejando me queda x menos 3, por lo tanto tenemos estas dos raíces. Con estas dos raíces lo que hago es establecer un intervalo en donde sería válido. Quiere decir que tengo un menos 3, tengo un 4. Antes de este menos 3 yo tendría de menos infinito hasta menos 3. Como dice que es mayor que, entonces vamos a dejar el intervalo abierto. Entre 3 y 4 sería de menos 3 a 4. Y de aquí sería de 4 a infinito, también abierto. Lo que vamos a hacer a continuación se le llama utilizar valores de prueba. Quiere decir que yo debo pensar en cualquier número que pueda estar en este intervalo desde menos 3. Podría probar el propio menos 3, cualquier valor menor a menos 3, es decir, menos 2.99, menos 2, etcétera, para cada uno de los factores. En este caso, los dos factores que nosotros obtuvimos, el primero es x menos 4 y el otro es x más 3. Ahora, lo que sigue es, como había mencionado, utilizar esos valores de prueba para determinar entonces cuál es el signo del resultado si nosotros sustituimos ese valor determinado para x. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, el menos 4 en el primer caso. Entonces, si utilizáramos en el menos 4 y lo sustituimos en este x menos 4, que es el factor, me quedaría menos 8. Solo lo único que tomamos es el signo. Quiere decir que en esta parte de nuestro intervalo nuestro resultado sería negativo. Entre menos 3 y 4 volvemos a utilizar un valor un valor de prueba para determinar cuál es el signo de resultado. Podría ser incluso el 0. Si yo sustituyo el 0, que es un valor que queda más o menos en medio, en este factor x menos 4, entonces el resultado me daría negativo. Si yo sustituyo cualquier valor mayor a 4, por ejemplo 5, en este mismo factor, o otro valor mayor, el resultado siempre me va a dar positivo. Entonces lo único que voy a estar haciendo es escribir los signos. Ahora pruebo con el otro factor, hacemos exactamente lo mismo. Entonces con esto determinamos que el signo es menos, más y más. Y lo que hacemos es obtener un signo resultante, es decir, como si probáramos la ecuación completa o la multiplicación de los dos factores. Es decir, al final vamos a tener un signo resultante. Este signo resultante en este caso es menos por menos, más, luego menos por más es menos, y luego más por más es más.
Y entonces tenemos que hacer el siguiente análisis. De acuerdo a lo que nosotros obtuvimos o de lo que nosotros partimos, es de que la desigualdad es mayor que cero. Es decir, voy a tener cualquier valor mayor que cero, por lo tanto debe ser positivo. Esto quiere decir que las partes válidas para esta desigualdad serían desde menos infinito hasta menos 3 y desde 4 hasta infinito. Es decir, podríamos describirlo como menos infinito hasta menos 3 unión 4 a infinito. Entonces podemos incluso colorear, sombrear o indicar de alguna manera nuestra recta numérica donde son los valores permitidos para esta desigualdad. Y puedo establecerlo también en el otro formato, expresando que x debe ser mayor a 4 y x debe ser menor que menos 3. Vamos a ver otro caso ahora en el cual va a ser menor que el 0. Tenemos 2x cuadrada menos x menor que 3. El requisito, aunque aquí no lo tenemos como en el ejercicio anterior, el requisito es que debe estar igualado a 0. Es decir, todos los términos del lado izquierdo y del lado derecho solo debe estar el 0. Por lo tanto, lo que hacemos entonces es pasar el término que tenemos del mismo lado donde están los demás términos. Esto quiere decir que me quedaría menos 3 menor que 0. Ya que lo tengo igualado a 0 o ya tengo todos los términos de un lado y el 0 del otro lado, entonces procedemos a hacer lo mismo. En este caso, factorizamos o buscamos los factores que se obtienen producto de la factorización del trinomio y obtenemos entonces estos valores. Ya que tenemos los factores, obtenemos los números que vamos a utilizar para encontrar aquellos intervalos válidos. Esto sería menos 1 y en el otro lado sería 2x menos 3 igual a 0 y esto sería igual a x a 3 medios. Volvemos a establecer nuestra recta numérica y entonces indicamos donde tenemos el primer factor y el otro factor. Hay que considerarlos en realidad como una especie de barreras que dividen las partes que vamos a identificar cuáles son válidas y cuáles no. En la primera parte, entonces, este primer intervalo quedaría de menos infinito hasta menos 1. El otro intervalo quedaría de menos 1 hasta 3 medios. Y el último quedaría de 3 medios hasta infinito. Vamos a ver cuál de estos es el válido. Ahora, volvemos a escribir nuestros factores, que sería x más 1, luego 2x menos 3, y utilizamos valores de prueba. Ya sabemos cómo se hace, solo nos queda asignar algún valor a la x que esté dentro del primer intervalo. En todo caso, el primer resultado sería estrictamente negativo. En este intervalo sería estrictamente positivo y aquí positivo. Y hacemos lo mismo con el otro valor. Entonces aquí me quedaría negativo, aquí negativo y aquí positivo. Obtenemos el signo resultante. El signo resultante es positivo, negativo y positivo. Si regresamos a verificar nuestra desigualdad, lo que tenemos es que debe ser menor que 0. Quiere decir que el resultado debería ser negativo para que esta expresión sea válida. Si vemos y analizamos entonces en función de estos tres resultados, en donde se cumple es en la parte central. Ahora, nótese este patrón que se está viendo, que al final de cuentas este patrón se repite, en donde si nosotros tenemos mayor que 0, se obtienen dos intervalos, y si obtenemos una desigualdad menor que 0,
entonces queda comprendido dentro de. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es indicar en el propio gráfico de la recta numérica cuál es la parte válida. Lo expresamos entonces como de -1 a 3 medios, y si queremos hablar en términos de la otra forma de expresarlo, sería x es mayor a -1, pero debe ser menor a 3 medios. Y este menor que y mayor que se establecen debido a que en un principio en la propia desigualdad o inecuación teníamos menor que. Vamos a ver a continuación ahora un polinomio de un grado mayor. ¿Cuál es el procedimiento que debería hacerse para que nosotros podamos obtener un resultado? Podamos determinar cuáles son los valores. Ahora, el polinomio que tenemos de referencia es x quinta más 6x cuarta más 9x cúbica menos 4x cuadrada menos 12x mayor que 0. Ahora, utilizando primero para empezar una factorización por término común, el primer paso en esta factorización debería ser x por, y entonces reducimos todos los términos, un grado, x más 6x cúbica más 9x cuadrada menos 4x menos 12. Ya tenemos un factor. Entonces, lo que sigue a continuación pues es aplicar el método o la regla de Ruffini tantas veces sea necesario, utilizando los factores que se obtienen a través del teorema de residuo factor. Esos ya sabemos cómo utilizarlos, cómo obtenerlos. Entonces buscamos cuáles son esos factores. Esos factores a través de ese procedimiento que se ha mencionado son los siguientes. Es 1 menos 2 menos 3. Ojo que podríamos utilizar algunos de estos dos varias veces. Utilizando este método, entonces, y utilizando los factores que tenemos aquí para poder obtener cada uno de los factores posibles, entonces vamos a utilizar los coeficientes del polinomio que está en el paréntesis, que sería 1, 6, 9, menos 4 y menos 12. El primer factor que tenemos indicado es 1. Entonces vamos a transcribir el primer término y luego vamos a hacer el procedimiento de la división. Aquí tendríamos un 1, aquí un 7, luego aquí un 7, aquí un 16, luego aquí un 16, aquí un 12 y luego un 12 y por lo tanto un residuo de 0. Seguimos con el siguiente, quiere decir que este está comprobado. Vamos a ir anotando aquí enseguida cuáles son todos estos factores. Ya tenemos uno, en realidad, que es este primero. Entonces tenemos un primer factor que va a ser x igual a 0. Otro factor que ya lo tenemos es x igual a 1. Vamos a buscar el siguiente. Bueno, de hecho ya lo tenemos indicado, es menos 2. Entonces volvemos a hacer la división ahora con el menos 2. Y entonces obtenemos el resultado. Transcribimos y aquí utilizamos o nos queda menos 2, luego 5, luego menos 10, 6, y luego menos 12 y volvemos a tener un residuo de 0. Si nosotros aplicáramos el teorema de residuo factor a este mismo polinomio, nos daríamos cuenta que vuelve a ser divisible entre menos 2. Entonces, al ser divisible entre 2, quiere decir que
tenemos que dividir otra vez entre el mismo. Entonces vamos a escribir aquí menos 2. Vamos a dividir otra vez entre menos 2 con el mismo método. Entonces transcribimos, nos queda un 1. Luego sería menos 2, aquí sería un 3. Luego un menos 6 y por lo tanto nos vuelve a quedar un residuo de 0. En este caso pues ya tendríamos entonces por lo tanto una expresión en donde solamente tendríamos una x y un 3 como término independiente. Solamente lo que hacemos es comprobar que efectivamente lo que nos queda producto de esta división sería un 1 aquí, un menos 3 aquí y un 0 aquí. Entonces con eso estamos demostrando que tenemos nuevamente un factor aquí que sería otra vez menos 2 y luego tenemos nuevamente un factor que sería menos 3. Ahora, si nosotros entonces hemos determinado que son estos factores, ubicamos o ilustramos nuestra recta numérica cada uno de ellos. Y entonces tendríamos que indicar que estamos en el 0, luego el 1, que también es uno posible, luego el menos 2 y luego el menos 3. Y con cada uno de estos deberíamos estar obteniendo, utilizando el mismo procedimiento, los signos para poder concluir si entonces es válido o no. Ahora, de aquí para acá tenemos entonces de menos infinito hasta menos 3. Luego aquí tenemos de menos 3 a menos 2. Aquí de menos 2 a 0. Aquí de 0 a 1, que no estaba anotado, es 0 a 1. Y luego de 1 en adelante. Entonces tenemos que comprobar esos 5 posibles. Cada uno de estos se convierte en un posible factor. En este caso, esto sería x. Aquí esto sería x menos 1. Aquí este sería x más 2. Y este sería x más 3. Estos son los posibles. Como se repite, a final de cuentas es el mismo. Tendríamos, en realidad, si lo utilizamos doble vez, pues tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. Si lo quisiéramos obtener o comprobar nuestros factores para obtener nuevamente el polinomio, el original. Bueno, entonces vamos a probar estos, que quiere decir que aquí sería x, aquí tendríamos que probar x menos 1, aquí tendríamos que probar x más 2, solo que está dos veces, es por cuestiones de la operación con los signos, y aquí tendríamos x más 3. Entonces volvemos a utilizar valores de prueba. Quiere decir que en este primer resultado me daría aquí negativo, luego aquí me daría negativo, aquí me daría nuevamente negativo y aquí me daría positivo y aquí me daría positivo. En el siguiente caso volvemos a encontrar, podremos utilizar un valor de prueba que fuera intermedio, es decir 2.5 en el segundo intervalo. En el primero innegablemente tenemos un resultado negativo, luego tenemos otra vez un resultado negativo. Aquí tendríamos un resultado también negativo. Aquí tendríamos un resultado positivo. Vamos a suponer que tenemos 0.5, nos daría negativo, y en esta parte nos daría positivo.
En resumidas cuentas, al terminar nuestra tabla, probando cada uno de esos valores de prueba, tenemos este resultado. Entonces, solo nos queda multiplicar, revisar esta multiplicación. Aquí tenemos 5 signos negativos, entonces me queda negativo. 4 signos negativos, tengo positivo. 4 signos negativos, positivo. Un signo negativo me queda negativo, aquí solo positivos. Estos serían los signos resultantes. Por lo tanto, de acuerdo a lo planteado originalmente en la desigualdad o inecuación, lo que tenemos es lo siguiente. Partimos de esto, que es mayor que 0, entonces deben ser resultados positivos. Quiere decir que los intervalos válidos serían este y este. Y lo podemos establecer de la forma siguiente. Quiere decir que en forma de intervalo sería de -3 hasta 0, unión de 1 hasta infinito. Y si lo establecemos, es como x debe ser mayor que -3 y debe ser menor que 0, unión x debe ser mayor que 1. Entonces, con esto hemos determinado cuáles son los valores válidos o permitidos para esta inecuación de grado mayor que 1. En este caso fue un grado mayor que 5. Los ejercicios propuestos para este tipo de inecuaciones se encuentran en la diapositiva siguiente.